Amados hermanos, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, siempre dando gracias al Señor por estas bendiciones perpetuas, continuas que estamos teniendo acerca del llamado que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor, usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios y por lo tanto debemos de dar siempre gracias al Señor, reconocer que lo que tenemos es porque Dios es bueno, Dios es grande en su amor y en su infinita misericordia. Bendito sea Jesús el Señor. Para mí siempre es un gran privilegio poder saludar al pueblo de Dios, ese pueblo santo, ese pueblo único que siempre tiene la cobertura y el amparo divino. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y cuando digo hermanitos, hermanas, que para mí es un honor saludar al pueblo del Señor, porque en verdad es un gran privilegio no ser parte de esa nación santa, un pueblo que Dios adquirió a través de su Hijo amado Jesús, y que Cristo Jesús pues dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Bendiciones a todos en Cristo Jesús el Señor, y también y siempre dando gracias al Señor, que yo sé que su vida está colmada de ricas y eternas bendiciones. Si usted está firme hasta este momento es porque Dios es bueno. Dios es bueno, y acuérdense que en la perseverancia, hermanos, siempre van a venir más bendiciones. ¿Y qué más, hermano, podemos pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor? Si todo lo que Él ha proveído es para satisfacción de nuestra alma. Y en verdad la vida cristiana es una vida hermosa en Cristo Jesús. Aquí no hay nada de teoría, nada de que de elemento humano, no, todo es el favor divino, es vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. A él siempre le damos la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea Jesús, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Recuerde que hemos estado disertando la palabra en estos días acerca de peleando la buena batalla. Pelea la buena batalla. Estamos en guerra porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Y además de eso, recuerde que esas potestades, esos demonios ya fueron vencidos en el cruz. Por lo tanto, ya vamos en el triunfo total en Cristo nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, capítulo 6 de Gálatas, versículo 5, una porción muy preciosa. Solamente ese versículo, pero tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice: porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos concede de estar en tu presencia, poder meditar en tu bendita palabra. Padre, rogamos la intervención de tu Santo Espíritu para que ministre cada vida, cada alma. Señor, queremos ser edificados, queremos ser instruidos. Señor, deja el consejo divino en nuestro corazón para fortaleza, para edificación de nuestras vidas. Todo, Señor, todo es por gracia y misericordia sobre nosotros. Bendito sea Jesús, el Señor y Salvador. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos y hermanas, como siempre, de bendición tras bendición, gracias al Señor. Usted es un pueblo bendecido, y gracias al Señor también que estamos esperando la venida gloriosa de Cristo Jesús, que muy pronto vendrá por su pueblo, como dice las Escrituras, que se quedará en las nubes. Se quedará en las nubes, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que durmieron en Cristo despertarán, resucitarán y a encontrarlos con Él en las nubes. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Así es que firmes, hermanos, firmes en Cristo Jesús, que es el Señor de nuestras almas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanito, lo que hemos leído nos enseña a nosotros que cada uno llevará su propia carga.
Usted lleva su carga, yo llevo mi carga. Eso quiero que nosotros aprendamos en esta oportunidad y veamos por qué peleamos. A veces uno dice, bueno, hemos estado, como digo, disertando en estos días, ¿no?, acerca de peleando la buena batalla, pero a veces nos podemos hacer preguntas, bueno, pero ¿por qué peleamos? ¿Por quién pelea usted? ¿Por quién pelea usted? ¿Acaso el Señor lo llamó a usted para que sea un ejército, un soldado que esté peleando para que Satanás no entre al reino de Cristo Jesús? Eso sería una pregunta, que ¿por qué peleamos? ¿Pelea usted por su hermano para que su hermano o su hermana en Cristo Jesús esté firme, esté siempre velando y cuidando su salvación? Eso es lo que vamos a tratar, la manera de que Dios nos hable y que aprendamos que cuál es, por qué nosotros peleamos, por qué batallamos, cuál es el significado de esta lucha que nosotros tenemos. Entonces comenzamos con Efesios capítulo 2, versículo 8. Fíjese, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Veamos. La salvación que usted tiene, el Señor, Él le plació salvarlo a usted. En otras palabras, no hay influencia humana para que usted haya sido salvo. No hay influencia humana. O sea, el Señor tomó la decisión. Es un designio de Dios. Es un designio de Dios. Entonces, cuando digo que no hay influencia humana, es en la decisión de Dios. Ahora, fuimos participantes quizás en de que muchas almas han venido a los pies de Cristo. Lo único que usted hizo o nosotros hicimos es predicar el Evangelio, pero la palabra se predica, se lleva el mensaje, pero quien decide por la salvación del hombre es el Señor. Es el Dios de la gloria, el soberano, el Dios eterno, porque dijo Jesús: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces también dijo Jesús: nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Quiere decir que si usted es salvo y usted tiene la salvación, es porque el Padre le plació darle vida eterna. Entonces usted tiene la salvación, usted es salvo en Cristo Jesús. No podemos añadir nada para que nosotros seamos salvos. Nada hemos añadido, nada podemos ponerle a la salvación, porque es el don de Dios. Ya el Señor lo dio a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Por eso que el lema que tenemos no es pensando en usted, porque fíjese, si Jesús vino a esta tierra, lo envió el Padre, porque el Padre pensó en usted. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino también con ese pensamiento, vino pensando en usted. Aún Jesús fue alzado y dice: es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino porque Jesús pensó en usted, pensó en mí. Así es que por eso hay que darle siempre gracias al Señor, y que toda nuestra vida cristiana, todo lo que tenemos con respecto a la salvación, con respecto a la comunión con Dios, es obra del Señor, es obra de Dios Padre. Por eso es que dice acá: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mire, pues, partiendo de ahí, que usted es salvo por decisión de Dios, su salvación depende de Dios, Entonces, es usted que tiene una relación con Dios. Es usted que tiene una relación con Dios, con el Señor. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos esto, porque ahí está la soberanía de Dios, está el amor de Dios, la autoridad de Dios. Si usted lee en Daniel, en el capítulo 4, versículo 35,
Allí encontramos las escrituras que según, hermano, parte del versículo dice, y Él hace según su voluntad, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Fíjese, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay, dice, no hay quien detenga la mano de Dios. No hay nadie quien detenga la mano de Dios, ni no hay nadie que le pregunte por qué lo haces. Eso quiere decir que la salvación es suya por obra de Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación usted la tiene. Y eso es lo que vamos a ver. Usted es salvo en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Cuál es el tema que tenemos acá? Es porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Yo llevo mi carga, usted lleva su carga. Entonces dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice, si alguno, mire cómo dice acá el Señor, porque aquí el Señor está hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Usted toma su cruz. Yo tomé mi cruz. Usted no puede tomar la cruz de otra persona, de otro hermano, aunque la ame. Aunque puede ser su padre, puede ser su madre, pero usted no puede llevar esa cruz, porque Jesús dice, tome su cruz. Yo voy a tomar mi cruz, usted tiene su cruz. Ahora, ¿qué significa eso cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Qué significa eso? Cuando dice, niéguese a sí mismo, usted sabe que nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos una vida una vida pecaminosa, llena de vicios, llena de una vida de corrupción, una vida de pecado. Y eso era lo que nos separaba de la relación con Dios, de la vida de Dios, de la comunión con Dios. Entonces, por eso dice, niéguese a sí mismo. O sea, que todo, fíjese bien, hermano, hermana, todo aquello que a mí me placía hacerlo o que me deleitaba haciéndolo en la carne, hoy ya no lo tengo que hacer. Entonces yo tengo que negarme a mí mismo. Soy yo, es usted propia con sus decisiones ya en Cristo Jesús. No estoy diciendo que usted tomó decisión para ser salvo, no. Dios lo llamó, Dios le dio a usted el don, Dios le regaló por misericordia y gracia, usted es salvo. Ahora que usted ya es salvo, que estamos salvos, que somos hijos de Dios, ahora vamos a poner nuestra obediencia, nuestro sentir, nuestro querer bajo el llamamiento que el Señor nos ha dado. Entonces, la obediencia, la perseverancia es parte de su vida, es parte de su decisión, Repito una vez más, no quiere decir que usted está tomando decisión para ser salvo, no. Usted ya es salvo, partiendo de eso, que usted ya es salvo. Entonces el Señor dice, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. O sea que todo aquello que hacía antes en la vida carnal, yo ya no lo voy a hacer. Eso significa la cruz, las cargas. Lo que dice aquí, que cada uno llevará sus propias cargas. Yo llevo mi carga. Yo tengo mi lucha personal. O sea, oiga, yo no lucho por usted. No. Entendamos esto. Yo no lucho por usted. Usted tiene que luchar. Usted tiene que batallar. Usted tiene que hacerle frente con el poder de Dios. Usted va a vencer. Es usted, hermanito, hermana.
Quiero, hermano, que nosotros comprendamos, porque usted no puede llevar la cruz de su hermano, no, si no aguanta ni con la suya. Si es que es una carga, hermano, es una carga, es una lucha, es una batalla. ¿Cuántos hermanos a veces vienen momentos de tristeza, momentos de dolor, de angustia? Esa es la carga que nosotros llevamos, esa es la carga que usted y yo tenemos. Ahora, no quiere decir que usted no va a orar por el hermano, eso lo vamos a explicar. Pero que las cargas, hermano, las cargas, eso es la cruz, son las cargas que nosotros llevamos. Ahora, ¿qué implica la palabra cruz? Implica dolor. Fíjese bien, pues, implica dolor, implica rechazo, aflicción, eso implica la cruz. Pero si a usted lo rechazan, si a usted miren, lo desechan de su familia, le hacen calumnias, ese es un dolor, eso es una carga. Por ejemplo, hermanito, hermana, se le murió, por ejemplo, su esposo, la esposa, su madre, su padre, es un dolor que usted siente, pero usted no lo buscó. Esa es una carga. Allí es donde nosotros oramos, clamamos a nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, trae fuerza, trae fortaleza a mi hermana. Entonces, como dice, hermano, como dice en Gálatas, que en el capítulo 6 que hemos leído, en el versículo 2 dice, llevad los unos con nosotros las cargas, o sea, nosotros oramos, yo puedo llevar sus cargas, pero no quiere decir que estoy tomando su cruz. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo estoy orando por usted, clamando para que el Dios, el Señor, le dé a usted fuerza y fortaleza. Lo que aquí dice el apóstol Pablo, dice, llevad sobre vosotros las cargas de los unos con nosotros, que nos ayudemos. O sea, que si usted tiene un dolor, una angustia, por algo que le sucedió, lo rechazaron, hicieron tantas cosas, pero que todas esas cosas vienen por el amor de Dios. Por ejemplo, hermano, hermana, si un niño, un hijo suyo se enfermó, un accidente, son cosas que usted no lo buscó. Esas son las luchas, esas son las cargas. Pero diferente es, hermanito, cuando una persona que se dice que es cristiano, que es hijo de Dios, y tiene todavía los vicios. Por ejemplo, si uno que dice que es cristiano y está yendo ahí a jugar a las maquinitas, o que tiene un vicio, dígame una cosa, ¿es carga eso para esa persona? No es carga. ¿Por qué? Porque no le causa dolor. Se deleita haciendo eso. Si tiene un vicio, por ejemplo, si fuma, por ejemplo, si fuma y dice que es hijo de Dios, fuma porque se deleita fumando. Eso entonces no es carga. Entonces yo no voy a estar ahí orando, clamando, Señor. Voy a orar porque Dios tenga misericordia. Pero yo no voy a llevar esa carga de Él, porque no es carga para Él. No es un deleite que Él tiene. Es como el que comete adulterio, fornicación, y se deleita haciendo eso. Eso no es carga para el cristiano o el Hijo de Dios. Carga es, hermano, aquellos como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, que estaba allá en la cárcel. ¿Por qué estaba Pedro en la cárcel? ¿Porque se metió al banco a robar? No. ¿Porque tocó a una niña, a alguna muchacha? No. Estaba en la cárcel porque fiel a Dios predicaba ese evangelio. Esa es una carga. Esa es una lucha. Eso es lo que yo voy a sentir, lo que la iglesia debe de orar, porque dice que la iglesia hacía oración por él sin cesar, porque Pedro estaba en la cárcel allí por parte de su fidelidad a Dios, porque era un predicador, era un siervo del Señor, predicaba el evangelio, entonces le vino la persecución. Esa es una carga, eso es lo que dice el Señor, tome su cruz. Entonces cuando encontramos nosotros Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevados los unos las cargas de los otros, allí sí, yo estoy de acuerdo.
Ahora, si Pedro hubiera estado en la cárcel porque tocó a una niña, alguna muchacha, bueno, se deleitó tocándola, entonces que pague lo malvado que hizo en su actitud. Entonces, allí usted no puede llevar esa carga. Entonces, no sé si estamos comprendiendo qué es una carga, qué es lo que el apóstol Pablo dice que tenemos que ayudarnos unos con nosotros. Entonces, hermano, es que la vida cristiana en verdad es una vida de lucha, una vida de mantenernos firmes, porque recuerde que estamos viviendo todavía en esta carne, en este cuerpo de pecado. Recuerde una cosa, que todavía este cuerpo no ha sido redimido, porque la redención será cuando cuando suena la trompeta y dice que este cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible será incorruptible. Entonces, allí sí, desde ese instante que suena la trompeta, nos encontremos con Cristo Jesús, se terminaron todas las pruebas, todas las luchas, y a gozarnos y a deleitarnos en la presencia del Señor por toda la eternidad. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, hermano, como dijo el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Y sígueme. Ahora, cuando el Señor dice, sígueme, es que usted y yo vamos a hacer la voluntad de Él. O sea, que la cruz que dice el Señor que la tomemos es personal. Mi cruz, mi carga, quizás pueda ser diferente a las suyas, pero es una carga, es una lucha. Entonces usted ora por mí, yo oro por usted. Pero, ¿por qué? Porque la cruz implica problema, sacrificio, dolor, angustia. Eso implica la cruz. Por amor al Señor, como decía, rechazos. Tantas cosas que a veces como cristianos nosotros pasamos. A veces nuestra propia familia le da la espalda, porque usted ya dejó esa religión tradicional, y entonces vino a los pies de Cristo y fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar en nuevas lenguas, y ahora su vida es diferente, ya no anda en la calle haciendo y deshaciendo, ya tiene respeto por amor al Señor, ya usted es diferente. Entonces los amigos se van, lo dejan, porque ya no son del mismo caminar, ya va en contra de los principios de la corriente de este mundo. Y eso fue la lucha que tuvieron los apóstoles allá en el libro de los Hechos. O sea, se recuerdan estos hombres, estos siervos de Dios, las pruebas que tuvieron, como Esteban, se mantuvieron firmes. Esa es una carga. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos que si vamos a llevar las cargas, son las cargas, las pruebas, la lucha, por amor que tenemos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así que, hermanitos, hermanas, firmes en Cristo Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Oiga bien, usted está luchando, usted está batallando por usted, por su salvación, como dice, hermano, las Escrituras. Dice, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, usted y yo tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor me ha dado. La salvación que tengo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, tengo que llenarme del poder del Espíritu Santo, escudriñar las Escrituras, mantenerme firme, ya no hacer todo aquello que desagrada a Dios, sino que hoy el llamado que tenemos es tener una vida que sea agradable a mi Dios, a mi Señor. Entonces, ahí es donde está la lucha. Yo tengo que batallar, yo tengo que luchar. Usted tiene que luchar, usted tiene que batallar. Usted tiene que luchar por su propia vida. Tiene que mantenerse firme en Cristo Jesús, el Señor y a nuestro Dios y Salvador. Ahora, sí, hermano, sí, vuelvo a repetir, usted puede orar por los hermanos, puede orar por su hermana. Oremos por ellos. Ayudémonos uno con nosotros, pero no puede tomar la cruz de otro.
no puede tomar la cruz de otro. Mire, mire qué lindo sería, hermanito, hermana, que usted agarre la cruz de otro y usted la lleva y va cargando, lleva sus cargas y las cargas del otro y el otro tranquilo, haciendo y deshaciendo. Y usted cargando la cruz, ¿verdad que no? Yo llevo mi cruz, usted lleva su cruz. Sí, podemos ayudarnos, sí, nos ayudamos, pero no voy a tomar su cruz. Yo le puedo pedir al Señor en oración, en clamor, que el Señor le dé fuerza y fortaleza a usted, para que usted se mantenga firme, para que usted, hermano, disfrute la victoria en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Cuando digo esto, me recuerdo una vez una persona vino a mi casa y vea, dice, él estaba muy pronto para ir a la corte, porque había tocado a una niña, no sé, un problema así. Entonces lo que él quería era que oráramos para que el juez lo dejara libre. Entonces, tratando la manera de aconsejarlo, le digo, pero usted tocó a esta niña. Y me dice, no me recuerdo porque llegué borracho. Y dice, ¿y era hijo de Dios? ¿Usted cree que eso era carga? Entonces, y estuvimos comenzando así, analizando eso, y que cómo es que llegó a estar a solas con esta niña. Entonces, era la hija de la amante, o sea, tenía a su esposa y tenía a su amante, y dice que era hijo de Dios. Entonces, usted podía llevar la carga de esta persona, ¿verdad que no? No. Entonces, y dice, mire con lo que sale. Cuando estamos aconsejándolo de una vida perseverante, de una santidad en Dios, de una vida correcta ante los ojos de Dios y evitar todas estas cosas. ¿Sabe lo que él me dijo? Dice, ¿y qué Salomón? Con 300 esposas y 700 concubinas. Y yo apenas 2 tengo. Mire con lo que sale. Ahora, mi pregunta fue esta. ¿Quién murió en la cruz por usted, Salomón o Jesús? Si Salomón murió en la cruz por usted, bueno, siga lo de Salomón. Pero si Jesús murió por usted, dijo Jesús que el que codicia la mujer de su prójimo, aún así, ya pecó. Entonces, ¿por qué traigo esto, hermano, hermana? Es porque una cosa es carga y la otra cosa es deleitarse en el pecado. Como dijo el Señor en su palabra, el que es santo, santifíquese más. Y que es inmundo, bueno, que haga lo que le parezca. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces el consejo, hermanito, hermana, el consejo es que usted lleve su cruz. Y que el otro que está a su lado, que lleve su cruz. Usted no puede tomar la cruz del otro. Lo que sí podemos hacer es orar para que el Señor le dé fuerza y fortaleza en las cargas que la persona tiene. Ahora decimos cuáles son las cargas. Son las pruebas, las luchas, el dolor que surge por una fidelidad a Dios, por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Entonces, que le llamen fanático, que lo desechen, que lo rechacen, que se burlen de usted porque es cristiano, que le digan, ya te sobaron, ya te lavaron el cerebro, esos aleluya, esa es una burla que están haciendo contra usted y duele, porque a veces la propia familia, esa es la carga. Por eso dice el apóstol Pablo que oremos, llevemos las cargas los unos con los otros. Pero el que anda ya deshaciendo, eso no es carga, eso es un deleite que tienen. Entonces que Dios tenga misericordia. ¿Y por qué digo esto, hermanito? Porque miren, dice, 2 de Corintios capítulo 5, con esto yo voy terminando. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque cada uno
para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Porque cada uno, o sea, aquí está hablando el apóstol Pablo acerca del tribunal de Cristo, que cada creyente va a estar ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, cada creyente va a rendir cuentas propias de su propia personalidad, de su relación, de lo que hizo usted en esta tierra con su cuerpo, dice las Escrituras. O sea, yo voy a rendir cuentas de mí. Yo no voy a rendir cuentas de mi esposa, de mi hermano, de mis hijos, no. Yo voy a rendir cuentas de mí. Usted, hermanito, hermana, usted va a rendir cuentas de usted, no de su hermano, no de su líder, no. De usted, nada de su mamá, nada de su papá. Usted va a rendir cuentas suyas, qué es lo que hizo en esta tierra mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso que dijo el Señor, tomad su cruz, tome su cruz. Yo tengo mi cruz, usted tiene su cruz. Y eso quiere decir que en aquel día usted y yo vamos a rendir cuentas personales. Usted no puede venir con una carga de la otra persona. No. Por eso es que tenemos que, hermano, por eso es que estamos luchando, que estamos batallando. Por eso es que usted y yo estamos firmes, peleando la buena batalla. Hermanitos, preservando la salvación que el Señor me ha dado, que el Señor nos ha dado. Esa salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Entonces esa es la lucha, es una relación que yo tengo con mi Señor, con mi Salvador. Porque aquel día, como dice aún Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Leí Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es que nosotros estamos en una batalla. Y la batalla es, hermanito, ya la victoria es nuestra, la victoria es suya en Cristo Jesús. Pero usted batalla por usted, por su salvación. Usted tiene que luchar, tiene que batallar para preservar esa salvación, esa lucha que tenemos constante. Y así, hermanitos, en Cristo Jesús somos vencedores porque ya el Señor nos dio de su Santo Espíritu, en el cual está el poder para vencer. Concluimos. La cruz implica dolor, aflicción, pruebas. Pero eso viene por fidelidad al Señor, por serle fiel a Dios. Por eso dice, tome su cruz. Mi cruz puede ser pesada, pero en Cristo Jesús ya tengo la victoria ganada. Aunque pese la cruz, ya Jesús ha proveído todos los medios en mi vida para que yo pueda declarar victoria en Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. Así es, usted, hermanita, hermano, usted lleva su cruz, tome su cruz, porque en aquel día dará cuenta usted de su vida. Como decía al principio, no es que no vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a orar, porque también ellos tienen carga, tienen luchas, batalla. Lo que vamos a hacer, lo que hacemos nosotros es oramos para que el Señor le dé fuerza y fortaleza, pero no tomamos la cruz de ellos. Que lleven su cruz, que paguen el precio, así como Jesús pagó el precio por amor a nosotros. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendiciones a todos, hermanos, que la paz, la misericordia del Señor siempre esté sobre nuestra vida. Y recuerde esto, que usted pelea por usted. La batalla que tiene, la guerra que tenemos es por usted. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Oramos por la familia, sí. Yo oro por mis hijos, oro por mi familia, clamamos a mi Dios, mi Señor, pero ellos tienen su propia cruz, ellos tienen su propia lucha. Lo que hacemos nosotros solamente es que les dé fuerza y fortaleza a ellos.
Bendiciones a todos. Amén.